Vamos ahora con el Albacete Balompié. Como les decía al principio, empate a 1 frente al Racing de Santander, la eliminatoria que queda abierta para el partido de vuelta. Vamos a hablar del partido, pero vamos a hablar de otras cosas también. Pero buenas noches. Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Es la primera vez que te traigo, ¿eh? Correcto, la primera vez. Bueno, te traigo para lo mejor, ¿eh? Para que veas. De lo malo no me acuerdo de ti cuando están las cosas bien. Suele pasar. ¿Qué tal el partido? ¿Bien o qué? Bien, contentos. La verdad es que fue un partido que se desarrolló en unas condiciones particulares, como todos imaginamos. Tanto yo como nosotros pues estábamos una semana un poco atípica. Y bien, contentos sobre todo yo personalmente por las sensaciones que transmitieron los chavales que debutaron. Y bueno, pues en líneas generales, contento por eso. Aquí el amigo Pedro, que ha sido también uno de los artífices del ascenso, aunque él no lo quiera decir, pero gracias a él los jugadores los hemos tenido como motos todo el año. No sé si se acuerdan mucho de vosotros, cuando los que trabajáis más en la sombra, o quedáis como en un segundo plano siempre. Normalmente lo que suele pasar en estos casos es que se acuerdan de nosotros cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Eso lo repiten mucho. Sí, es porque es habitual, pero bueno. Yo creo que debemos de ser conscientes de cuál es nuestra incidencia en el devenir del equipo y bueno, pues estar tranquilos con nuestro trabajo, intentar hacer lo mejor posible y mientras la gente de nuestro lado sepa nuestra valía o lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, podemos estar tranquilos. Ya tienes un currículum o sea, tienes un ascenso de tu currículum, perdón. No sé si con eso tienes más ofertas. No, de momento la verdad es que no. O seguimos igual. Yo estoy en mi casa, estoy muy bien aquí. La gente que me conoce sabe que el Albacete ha sido el club de toda mi vida, es mi casa, llevo creo que 9 años ya y mientras aquí estén las cosas saliendo bien y esté todo tranquilo, yo la persona más feliz del mundo. Una cosa, ¿te sientes reconocido en tu trabajo o a las personas que venís de abajo, que a lo mejor por ser de la casa no se os reconoce de la misma manera? Sí, es complicado. A veces sí que suele pasar que las personas que llevan más tiempo en la casa, bueno, pues como siempre estamos ahí, parece que pueden hacer, entre comillas, lo que quieran con nosotros. Y sí que a veces pues tenemos esa sensación. Pero bueno, yo en Albacete la verdad es que desde el primer día me he sentido bastante respaldado. Siempre han confiado mucho en mí, tanto este año como otros anteriores. Y bueno, yo tampoco tengo mucha queja en ese aspecto. ¿Y la renovación entonces? La renovación, parece ser que todos estamos de acuerdo. Yo, como he dicho, sería el más feliz del mundo si me renuevan, lógicamente. ¿Pero estás esperando? Parece que todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, faltan que concretar las cosas. Esperemos que no se demore. No creo que haya ningún problema. Hombre, pero esto habrá que concretarlo ya. Ya está todo hecho. Sí, pero bueno, eso son cosas, como sabes, que llevan los de arriba. Y bueno, son cosas que ellos deciden cuándo se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer. Bueno, poco más podemos decir. No te voy a incidir mucho en esto, que si no, vas a decir que te aprieto mucho. Aprovechando que está aquí Pedrito, le vamos a preguntar también, digamos, por su segundo hijo, se puede decir así, ¿no? Mira, lo tengo aquí, lo hemos traído aquí, a ver si no lo enfoca mi compañera mejor. A ver, Raquel, hazle enfoca lo que se vea bien. Es un libro y se llama El fútbol no es así. ¿Quién dijo que estaba todo inventado? Sí. Según tú, ¿cómo es el fútbol, Pedro? Mira aquí. Bueno, lo que no se trata de decir cómo es el fútbol. Tampoco yo tengo la verdad absoluta de decir cómo son las cosas. Lógicamente sería muy vanidoso, prepotente por mi parte intentar explicar en un libro al mundo cómo es el fútbol, ¿no? Más que eso, lo que trato es, bueno, podríamos decir que el libro es un grito de rebeldía contra opiniones, pensamientos, actuaciones que están un poco ancladas en la comodidad que les da el hacerlo todo de una manera. Entonces pues se refugian en frases como el fútbol es así, ya está todo inventado, pues a lo mejor para esconder a lo mejor sus propias carencias, ¿no? Entonces yo creo que en el fútbol es un campo muy vivo, en el que los que estamos metidos en él necesitamos estar renovándonos constantemente y bueno, pues que hay mucho todavía que mejorar y reflexionar al respecto al mismo. Yo te voy a ser sincera, yo era de las que pensaba que en el fútbol estaba, no voy a decir todo, pero sí casi todo inventado. O por lo menos que en su esencia se reducía todo a atacar, defender y marcar gol. Pero claro, me leo un poquito el libro, leo el titular y luego veo una cosa muy curiosa que en uno de tus capítulos hablas de que para algunas personas atacar y defender en el fútbol, por ejemplo, no existe. Sí, y bueno, la verdad es que te quedas así como diciendo,
Entonces, ¿qué es lo que entendía yo? Podríamos estar mucho tiempo hablando de este tema, podríamos desde estar mucho luego, tiempo, pero sí que es cierto que hay muchos tópicos que les hemos dado por supuestos porque siempre se han hecho, se han pensado así, y que realmente si te paras a reflexionar, pues la realidad no es tan así. Entonces, bueno, pues de vez en cuando viene bien que, como digo, nos paremos, nos sentemos y digamos, a ver, esto lo estamos haciendo bien, lo estamos pensando mal, vamos a orientarlo de otra manera. Yo creo que la reflexión siempre es buena y hay muchos tópicos que a mi punto de vista, desde mi punto de vista, hay que derrumbar. Pero ¿cómo es esto de que en el fútbol no existe el atacar y el defender? Bueno, pues cuando... A mí que me expliquen bien eso. Realmente no es que no existan, pero lo que pasa es que cuando tú estás atacando, cuando tienes el balón, tienes que estar preparado para defender. Entonces, por eso se hace referencia a que no podemos hablar de momentos inseparables. Es decir, tú cuando tienes el balón tienes que estar preparado para perderlo, entonces con lo cual no es un ataque puro. Es un ataque, pero está preparado para la defensa, más o menos. Podríamos dejarlo así. ¿Cuánto sabes? En tu libro he estado viendo también que colabora muchísima gente, preparadores físicos, entrenadores, psicólogos. ¿Cómo has llegado a meter tanta gente ahí o cómo has llegado a ellos? Bueno, por lo que te decía al principio, me quería que el libro fuera, que colaborase mucha gente precisamente por lo que te decía, porque no quiero que parezca que yo solo lo sé todo, mis puntos de vista son los mejores. Entonces quería reforzar o contradecir mis ideas con las de otros profesionales. Entonces, bueno, pues tiré un poco de contactos, gente que conozco, gente que he tenido la oportunidad de haber compartido momentos con ellos, que estaba convencido que podían aportar cosas interesantes. Y bueno, pues yo creo que al final quedó algo bastante interesante para la gente del fútbol al menos. No, hombre, la verdad es que está bastante bien. Hay una barbaridad, no sé cuántos en total, pero son muchísimos. Creo que alrededor de unos 30 personas colaboran. ¿Te ha llevado mucho tiempo, por cierto? Sí, más o menos podríamos decir que un año. Prácticamente fue al principio de la temporada empezamos a montarlo. Pero realmente es un libro que me ha costado, por ejemplo, si recordamos mi primer libro, este sí que me costó más porque sí que es algo que escribí yo solo. Entonces sí que recuerdo que el primer libro tardé como cerca de 2 años escribirlo. En cambio, en este, al ser un libro de colaboraciones, pues lógicamente no lo escribo yo todo. Hay mucha gente que participa, con lo cual mi esfuerzo es menor. Es más un trabajo pues, de juntar a la gente, coordinarlos y, bueno, pues entre los capítulos de ellos también escribí yo de vez en cuando. En tu primer capítulo hablas también, sobre todo, digamos que sacas tu parte más de como psicólogo, ¿no? O eso pienso yo. Que habla mucho también de que a la gente le cuesta cambiar de costumbres. A lo mejor el que tú piensas, las personas pueden pensar que lo tuyo es lo mejor y cuesta abrirse a otras ideas. ¿Tú compartes todas las ideas de las personas que han escrito en tu libro? ¿Compartes todo lo que dicen? No, no, lo puedo decir libremente. Hay cosas que no me convencen y cosas que sí. Pero eso es la riqueza de la vida en general. Es decir, los distintos puntos de vista nos hacen crecer y hacen crecer a las ciencias y en este caso al fútbol. Entonces es bueno que haya puntos de vista que se contradigan. ¿Por qué? Porque el fútbol es un campo en donde la causa-efecto no existe. Es decir, una misma causa no deriva siempre en efectos similares. Si a mí me dijeran, tú haciendo esto, Pedro, vas a ganar todos los partidos, lo haría yo y lo haríamos todos los que están a mi alrededor, todos los equipos. Entonces, bueno, lo bonito y a veces frustrante del fútbol es eso, que haciendo las cosas de una manera puedes obtener rendimiento, pero haciendo las mismas cosas, el año siguiente puedes tener rendimiento negativo. Con lo cual, al no haber una verdad absoluta, es normal que hayan distintos puntos de vista. ¿Y a los entrenadores y preparadores físicos os cuesta reciclarse? ¿O te encuentras muchos cabezones, digamos, en el sentido de que se les mete una idea en la cabeza y no hay manera de sacarlo? Sí, pero como en todo, ya no se trata de preparadores y entrenadores. Hay que muchos, ¿eh? Sí, bueno, el ser humano, pues ya te digo, el ser humano construye su propia realidad en base a sus experiencias y es difícil sacarlo de ahí. Es decir, nosotros estamos predispuestos a ver las cosas en función de nuestras creencias. Entonces, cuando a mí me dicen algo que contradice mis creencias, automáticamente lo desecho. En cambio, si va a favor de mis creencias, automáticamente lo abrazo. Pero eso es el ser humano, es así, es nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. Es decir, todo lo que parece que sabemos, que tenemos controlado, nos da seguridad. En cambio, la incertidumbre, el parecer que no sea algo, el parecer algo nuevo, parece que es un ataque contra nosotros. Y entonces, bueno, por ahí sí que es cierto que es complicado a veces bajarse de la burra, por así decirlo, ¿no? Sí. Y aceptar que las cosas no pueden que no sean como tú las piensas que son. Han cambiado también mucho los preparadores físicos de antes a los de ahora. Quiero decir,
antes a lo mejor tenían unas ideas que no tenéis la gente más joven. Por ejemplo, yo recuerdo antes pretemporadas en las que a lo mejor hasta que no pasaban X días no concebían ellos, por ejemplo, que los jugadores tocaran el balón. Eso ahora cada vez se ve menos. Tampoco llegué a entender muy bien eso por qué era así o por qué antes no y ahora sí. No, hubo unos años, hace 20 años, normalmente el modelo de entrenamiento se asemeja al modelo de rendimiento. ¿Qué quiero decir? Los equipos que ganan se intenta copiar lo que hacen. Entonces Sí. hubo unos años que ganaban los equipos que, cuando ganaba Alemania los mundiales, equipos así, más físicos. Entonces se extrapoló ese tipo de futbolista, ese tipo de rendimiento y se intentó dar una predominancia al entrenamiento físico. Entonces de ahí pues sí que estuvimos varios años anclados, entre comillas, en lo que sería entrenar físicamente para después entrenar al fútbol, ¿no? Por suerte, yo creo, desde mi punto de vista, que nos dimos cuenta de que al final el ser humano es un todo irreductible, es decir, no podemos separarlo, su componente físico, su componente táctico, su componente técnico, y nos dimos cuenta que podíamos integrarlo todo, entrenarlo a la vez y obtener resultados similares, con lo cual, con el mismo tiempo, podíamos conseguir mayores resultados. Entonces, bueno, pues ahí anda un poco. La evolución tiende hacia más entrenar al jugador en su totalidad, en su globalidad y el juego, que no aislar los diferentes componentes. Pero ha costado tiempo darse cuenta de eso, ¿no? Sí, ha costado algo, pero es por lo que te decía, es una cosa que siempre se ha hecho, que se pensaba que estaba bien y se hacía. Entonces los pioneros en estas ideas, pues al principio fueron pues, apartados, porque claro, atentaba contra la seguridad de los que estaban antes. Entonces, bueno, pues poco a poco, se ha ido demostrando que parece ser que esto funciona. Y seguramente, si hablásemos dentro de 10 o 15 años, evolucionará también. Habrá cosas distintas. Y esto se queda desfasado totalmente, ¿no? Es probable, es probable. ¿Chocan mucho las ideas de los entrenadores con las de los preparadores físicos, por cierto? ¿Chocan las ideas? ¿En qué sentido? Sí, que tú, por ejemplo, puedes tener un concepto de entrenamiento, demás, que a lo mejor un entrenador dice, pues a mí no me gusta así. Sí. ¿Cuesta ponerse de acuerdo generalmente? Depende de la persona con la que des, lógicamente. Yo por suerte, la verdad es que no he tenido entrenadores... Cuéntame en tu experiencia, a ver. Yo realmente... ¿Has chocado mucho con...? He tenido algún entrenador que puede ser algo más distinto a lo que yo pienso que se debe hacer. Pero por norma general, la mayoría de los entrenadores he tenido la suerte que eran bastante dialogantes, bastante cooperativos en este sentido y al final llegábamos a consensos. De todos modos, al final, el preparador físico... Y ve, por ejemplo, perdona que te corte, un entrenador que, digamos, de cierta edad, que a lo mejor un chico joven como tú le debata ciertas cosas. Depende, sí, es complicado a veces, claro, pero tú tienes que... Ahí está el arte ya pues, de cada uno, es decir, sabes la persona por dónde puede cojear, cómo le puedes entrar, cómo le puedes convencer, y hay algunos que no se puede, está. Pero es que al final el preparador físico depende del entrenador. Entonces, las cosas tienen que estar como le gusta al entrenador. Yo puedo creer que así son peor, así son mejor, pero al final, por suerte o por desgracia, es como digan los entrenadores, son los jefes, ¿no? Otra cosa es que estemos dispuestos a estar mucho tiempo con un entrenador que no comparta mis ideas. Yo creo que a mí me costaría. A mí me costaría estar trabajando mucho tiempo con un entrenador que no fuera afín a mi manera de entrenar. Porque al final yo estaría haciendo algo que yo pensaría que no es lo idóneo, aunque podría ser lo idóneo, pero yo pensaría que no es lo idóneo. ¿Y con Luis cómo es? No, Luis precisamente en cuanto al entrenamiento, a la manera de entrenar, vamos bastante en común, tenemos bastantes puntos en común, con lo cual no tenemos maneras de pensar parecidas. En el libro también hay algún momento en el que se te ve un poco quemado, digamos, quemado entre comillas, con a lo mejor no sé, con preparadores físicos, con entrenadores, los típicos, estos que tienen mucha palabrería o que les gusta vender mucho sus métodos, que lo adornan todo muy bien y demás. Te he visto ahí en ese sentido bastante quemado, digamos que son a lo mejor como encantadores de serpientes, se les puede hablar, sí. ¿No? No sé si has coincidido con mucha gente así. No es quemado, es que me da rabia que... que no diría leyendo. Sí, bueno, me da rabia, porque en el mundo del fútbol hay mucha vanidad, hay muchas ganas de aparentar. Estoy de acuerdo. Querer ser el mejor, aparentar ser el más moderno, aparentar yo hago esto porque utilizo este aparato, yo soy el mejor, y de eso hay mucho en el fútbol, y a mí eso me da mucha rabia, la verdad. Hay poca humildad, ¿eh? Hay muy poca. Yo creo me he dado cuenta, sí. Hay muy poca y poca honradez profesional también. Entonces, ahí me da rabia. Yo intento por lo menos que eso a mí no me pase. Pero cuando, ya te digo, cuando veo a lo mejor que se ensalzan en ciertos espacios deportivos, pues virtudes como el
no sé, pues el tema de los argentinos, famoso. Yo no quiero decir que no sean unos profesionales tan perfectamente competentes, pero lo que me da rabia es que desde diversos medios de comunicación se ensalce más el envoltorio que el contenido, el caramelo, ¿no? Ya. Es decir, las formas, tal. Entonces, bueno, por ahí un poco sí que puedo estar en desacuerdo. Hablas también, por cierto, de que si los jugadores no creen en tu trabajo, estáis perdidos, vosotros. Fundamental. ¿Vale? Pero, ¿y al revés? ¿Se ha dado el caso de que, por ejemplo, haya preparadores físicos que a lo mejor no crean en las condiciones de alguno de sus jugadores? Sí, perfectamente, puede ser. ¿Y estáis perdidos igualmente, entonces, en ese sentido, o cómo? No, al final... Explícamelo. No. Nosotros al final dependemos de ellos, de los que estén en el campo. Independientemente, yo puedo creer más o menos. Ellos lo pueden percibir que yo no tengo confianza en ellos, o el entrenador. Entonces, pero eso tampoco puede es mermar, bueno. sí, lógicamente, si un jugador percibe que, en este caso, pues nuestro entrenador no confía en él, pues seguramente pueda mermarle en su rendimiento. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Y a la inversa, es decir, si yo puedo ser muy bueno, puedo tener ideas muy avanzadas de entrenamiento, pero como los jugadores perciban que lo que estoy haciendo no vale para nada, o no les gusta, o no es lo que ellos creen que necesitan, lo voy a tener complicado para llegarles. Entonces, yo creo que una de las claves del entrenamiento, la primera, más allá de elegir una metodología o un tipo de modelo de juego de otro, es que crean en ti. Es decir, y si creo que hay algo que este año se ha conseguido, no por hacer la pelota al entrenador, es que los jugadores han creído mucho en el míster y en el cuerpo técnico y en el trabajo que hemos hecho. Entonces creo que ha sido una de las virtudes, porque desde el primer día fue así. Más allá de que entrenemos mejor, peor o cualquier otra cosa. Pues a ver si en segunda puede ser igual, ¿no? Todos esperamos y deseamos que sí, que sea así, lógicamente. Muy bien, Pedrito. ¿Algo más? Podríamos estar hablando de esto muchísimo tiempo, pero es que el programa solo dura 1 hora. Sí. No comprendo, normal. ¿Quieres añadir algo más? No, Véndete. agradecerte el tiempo que me has dado para estar aquí y poco más. Espero que el año que viene poder seguir viendo por aquí. Que sí, hombre, ya verás cómo sí. El libro la verdad es que está bastante bien. Yo se lo he dicho a él antes, me he leído bastante. Sí que es verdad que es para un sector más específico, hay que decirlo, sí. pero tu parte la verdad es que se lee bastante bien, se hace muy llevadero. Intento escribirlo para un público Para más más general. zoquetes, como digo. No, más zoquetes no, pero es normal que una persona que a lo mejor no está relacionada, vinculada con el entrenamiento, haya cosas que le cueste, pero no porque sean más complicadas ni nosotros seamos unos eruditos que sabemos más que nadie, sino porque son cosas que no has tratado. Entonces es normal. Bueno, pues el que quiera, ¿dónde lo compra? Pues pueden hacerlo a través de mi web, que es futbolcontextualizado.com, o la web de la editorial, que es Fútbol de Libro. En poco tiempo, pues seguramente lo estén sirviendo ya las principales librerías. Bueno, pues ya saben que si les gusta mucho el fútbol, le pueden echar un ojo. Muchas gracias, Pedrito. A ti. Ya seguimos hablando. Yo les voy a dejar, por cierto,